Gran lunes. ¿Sabéis que los lunes os ofrecemos, bueno, pues la cocina que suelo comer yo últimamente? Es verdad que sabéis, bueno, pues que hemos ya unos meses, bastantes meses, con esta historia de lo del bigote de gamba, con este propósito de bajar un montón de kilos. Y sabéis ya que desde hace unas semanas, bueno, pues los lunes me suelo aplicar en esas recetas que suelo comer en casa y que os ofrezco también para que las disfrutéis. Porque es verdad que a pesar de que estoy a dieta, disfruto comiendo como un auténtico enano e intento transmitir, bueno, pues esa historia también a través de la pantalla del televisor hasta todas vuestras casas. Vamos a hacer, bueno, una sopa que yo he llamado finito de Córdoba, porque es verdad que vamos a utilizar muy poca grasa y es una sopa con mucha verdura y sobre todo con mucho sabor. Vamos a utilizar para hacer esta sopa una patata. Es verdad que la patata no es de dieta, pero una patata pequeña en tanta cantidad de sopa al final le va a dar, bueno, mucha untuosidad a la sopa, a la preparación y, bueno, pues al final también se puede comer un poquito de patata. Si no queréis utilizar patata, no hay ningún problema, no la añadís y ya está. Tengo puerro cortado en bastones bastante gruesos, un poco de coliflor, tengo pencas de acelga, hojas de acelga, que también las tengo limpias igual que las pencas. Y luego en la última parte del programa lo que haremos será un refrito con muy poquito aceite y con ajos, que será lo que le dará, bueno, pues mucho gusto y mucho visi a esta sopa. Además ligaremos una de las sopas con quesitos, que son esos que están ahí encima de la mesa, que son quesitos que yo suelo utilizar para el desayuno, que suelo comer con el pan tostado y con el aceite. Y un poco de salsa de soja. Sabéis que os he dicho muchas veces que, bueno, pues a pesar de que estoy a dieta, se pueden hacer sofritos y de hecho yo os invito a que hagáis muchos sofritos, eso sí, muy bajos en calorías. Me ha agenciado este cacharro que al final permite, como veis aquí, apoyando en este botón, lo que permite es, bueno, pues más o menos dosificar el aceite que puedo tomar todos los días. Esta es la cantidad de aceite que puedo tomar yo al día, más o menos como 3 cucharadas de café, que son como una cucharada y media o 2 cucharadas de aceite normal. Hombre, le suelo dar un poquito más al bolquete para que suba un poquito más, que tampoco vamos a andar aquí en plan exigentes. Y esto más o menos suele ser el aceite que me dosifico. Mucho va a la tostada de pan del desayuno y el resto lo utilizo para aliñar mis ensaladas y en este caso para hacer, bueno, pues un sofrito que vamos a arrancar con un poco de aceite de oliva virgen, teniendo mucho cuidado. Unas goticas de aceite de oliva virgen y aquí vamos a añadir, para empezar, el puerro, que lo tengo cortado, como os he dicho, en bastones bastante gruesos. Vamos a añadir también la patata, que vamos a cascar. Esto podéis arrancar la cocción, como suelen decir los cocineros, a blanco, que es añadir, bueno, pues agua y en ese agua añadir la verdura. Lo que pasa que si arrancamos la cocción de la sopa, bueno, pues con un sofrito y con un rehogado anterior, bueno, pues vamos a ganar muchísimo en sabor. Porque al final el sabor, bueno, pues surge en el fondo de las cazuelas y en cuanto empezamos, bueno, pues a fraguarlas en el fondo y rehogando con un poco de aceite de oliva. Y además esa poca coloración que nos va a coger la verdura, luego le va a dar muchísimo sabor a nuestra sopa. Sabéis que como he utilizado muy poco aceite de oliva, bueno, pues hay también un truco, que además es una historia que yo aprendí hace muchos años cuando empecé en esto de la cocina, que es que se puede arrancar el sofrito, además de con aceite, con un poco de caldo. De esa manera, que en este caso voy a utilizar agua, porque aquí tengo agua. De esa manera, al final lo que hacemos es, bueno, pues muchas veces empezamos a hacer un sofrito en la cocina, solemos tender, bueno, pues a olvidarnos un poco del sofrito y hay muchas veces que nos olvidamos porque nos vamos al baño o porque tocan el timbre o estas historias y cuando los sofritos arrancan solamente con el aceite de oliva, si no los vigilamos, hay muchas veces que se suelen quemar. Así que hay una astucia que es añadir aceite de oliva, muy poquito aceite de oliva y arrancar los sofritos, en este caso con agua o con caldo. De esa manera, que esto ya lo hemos hecho alguna vez en el programa, lo que hacemos es, bueno, pues empezar a que toda esta verdura, en este caso es puerro, patata y coliflor, empiece, bueno, pues a entregarse al fondo de la cazuela. Y ese poquito de agua que está en el fondo lo que va a hacer es, bueno, pues empezar a evaporarse, surgirá de nuevo la grasa, ese aceite de oliva que está en el fondo y los alimentos tendrás, bueno, pues cuando los comes la sensación de que se han sofrito antes y eso yo creo que es muy, muy importante. Además tengo pencas de acelga, en este programa hemos hecho muchas cosas con pencas de acelga, desde rellenarlas, qué sabrosas están. Es verdad que ahora, bueno, pues yo me tengo que privar de comer pencas de acelga rellenas, pero sabéis que muchas veces solemos tender a rellenarlas, bueno, pues de bechamel, con hongos, o de jamón, de queso, todas estas historias. Y es verdad que, bueno, pues las pencas de acelga primero cocidas y luego rellenas normalmente se suelen, bueno, pues pasar por harina, por huevo y se suelen rebozar antes de añadirlas a una salsa que habitualmente se suele hacer con el caldo de cocción de las pencas. Como yo me tengo que, bueno, pues privar de las frituras y todas estas historias, bueno, pues sigo comiendo acelgas, que las estáis viendo ahora mismo en esa fotografía bien chulas, porque es una verdura que me parece extraordinaria.
Y además porque están muy baratas. Y sabéis que nos preocupamos mucho de, bueno, pues de mirar el bolsillo, ¿no? Más en los tiempos que corren. Y es verdad que la acelga, bueno, pues es un producto que a mí realmente me gusta y además está muy barato. En este programa hemos hecho muchas recetas, como os he dicho antes, y alguna de ellas, bueno, pues es las acelgas a la vasca, ¿no? Que yo creo que os he dicho que fue la primera receta que hice en la escuela de cocina y que es una receta muy sabrosa. Sabéis que la penca de acelga se cuece con bastantes patatas, se escurren, esas patatas se machacan con un tenedor, se les añade un refrito de ajos con aceite, se mezclan, bueno, pues con el verde de acelga, que normalmente no se suele cocer en el agua, sino que se pica y se añade justo al puré para que quede bien verde y un poco terso. Y luego las pencas que hemos cocido en el agua se rebozan, se pasan por harina y por huevo, se pasan por aceite, se quedan bien frititas y se corona todo ese puré con el ajito, con el refrito de ajos, con las acelgas, el verde de acelga cortado en tiritas muy finas, se corona, bueno, pues con todas las pencas de acelga rebozadas. Y eso, con un hilito de aceite de oliva crudo y unas gotitas de vinagre, es uno de los primeros platos que yo aprendí a cocinar, que hemos hecho en este programa y que realmente me gusta mucho. Ahora también me estoy acordando de José Ignacio Zelaya, que también fue uno de mis maestros en el Merche de Irún, que desgraciadamente ya está cerrado. Y en aquel entonces, hace ya muchos años, yo me acuerdo que él hacía, bueno, pues un 1000 hojas de bacalao y acelgas que estaba sabrosísimo. Imaginaros, una especie de, bueno, pues de lascas de bacalao ligado con un poquito de aceite, hecho un pil, y luego lo que hacía era rescatar esas lascas de bacalao y lo que hacía era cocer pencas de acelga cortadas muy finitas, y lo que hacía era montar una especie como de pasteles, como de 1000 hojas, poniendo por capas, bueno, pues la acelga, el bacalao, la acelga, el bacalao, y yo recuerdo que solía coronarlo con tiras de pimiento verde y pimiento rojo fritas por encima, y solía salsear, bueno, pues con esa salsa pil. Y el Merche, que desgraciadamente está cerrado, bueno, pues en su momento, bueno, pues fue uno de los grandes restaurantes de este país, en Irún. Allí empecé a guisar yo, gracias a mi tío Jaime y a mi padre, y empecé a dar los primeros pasos de este oficio tan divertido. ¿Habéis visto que he integrado aquí también las pencas de acelga? Y ahora lo que vamos a hacer es añadir, bueno, aquí en el fondo agua. Habéis visto que el agua que he añadido se ha evaporado, otra vez vuelve a estar en el fondo solamente la grasa. Y si queréis, podríamos volver a añadir un poquito más de agua, como hemos hecho antes, que de hecho lo vamos a hacer, que tampoco pasa nada. Un poquito más de agua y podríamos seguir con la cocción de este sofrito. Este sofrito que en este caso es de verduras. Dejaríamos que ese agua se vuelva a evaporar, que vuelva a surgir otra vez el aceite y dejamos, bueno, pues que las verduras vayan cogiendo estos tostados que estáis viendo aquí en algunas piezas. ¿Veis estos tostados del puerro, de la acelga? ¿Ves cómo van cogiendo por distintas caras cierta coloración? Fijaros qué poco aceite he echado, y junto con ese agua que vamos añadiendo y se va consumiendo, vamos consiguiendo que estas verduras, bueno, pues vayan cogiendo cierto sabor. Y luego cuando metemos la sopa en la boca, estamos comiendo algo de dieta, pero tenemos la sensación de que estamos, bueno, pues alimentándonos con algo redondo, con algo, bueno, pues que se ha hecho como se ha hecho toda la vida. Y eso yo creo que es una de las grandes bendiciones de estos pequeños trucos. Y sobre todo esto es el resultado de toda esta historia, la sonrisa que tengo en la cara, que estoy encantado. Voy a añadir un poco de sal. Es verdad que también como un poquito más soso que antes, pero tampoco me he privado de la sal, ¿eh? Y lo que hacemos es cubrir con agua caliente, subiendo un poquito la intensidad del fuego. Y aquí, imaginaros, aquí puede haber apio. Podéis empezar también esta sopa con calabacines, lo podéis hacer con calabaza, lo podéis hacer con 1000 historias, con apionabo, que sabéis que es una verdura que en alguna ocasión hemos utilizado y que cada vez veo más en las verdurerías, que es una verdura muy sabrosa, que es esa especie como de bola grande que se pela, que cuando la hueles y la cocinas tiene, bueno, pues la sensación de estar comiéndote algo pues entre lo que es el nabo y el apio, ¿no? Y es una verdura también muy sabrosa, con una pulpa muy carnosa, que se puede freír, se puede hornear, se puede cocer. También podéis utilizar nabos, podéis utilizar muchísimas verduras, calabaza, que no sé si lo he dicho. Y al final podéis hacer, bueno, pues muchísimas variaciones, y sobre todo, yo creo que es importante, no solamente para los que estamos a dieta, sino para todo el mundo, tener una sopa en la nevera. Yo creo que no hay cosa más grande, saber que estás en el curro o estás en el auto o está lloviendo y estás yendo a casa y saber que tienes algo para poder meter en el microondas, en la nevera, una sopa. Yo creo que es, bueno, pues una de las grandes sensaciones de las que hemos hablado muchas veces. Vamos a dejar que esto vaya piano cociendo aproximadamente durante unos 25 o 30 minutos o así. Vamos comprobando la cocción de la verdura, de la coliflor, del puerro, y en el momento en el que veamos que esta historia está ya bastante bien cocida, lo que haremos será, bueno, pues regresar.
Mientras, para todos aquellos que suelen decir que en Robin Food estamos todo el día como cocinando patas de cerdo, carrilleras y manos y todo como súper engordante, os voy a recordar algunos platos que hemos hecho, sobre todo con verdura. Fijaros qué fotografías, ¿eh? Fijaros esos porros 2x1 que hicimos hace bien poco en Navidades, esos porros 2x1 fantásticos, o las ensaladas que hemos hecho en el programa, porque hemos hecho ensaladas, por ejemplo, con granada, que ya se nos ha ido la temporada, pero la granada entre las hojas de una escarola, de una lechuga, yo creo que es uno de los grandes disfrutes para, bueno, pues para los que estáis a dieta y para los que no. Luego también esas ensaladas que hicimos con pollo, con pechuga de pollo cortada en tiras muy finas. Las 2 ensaladas de manzana que recuerdo ahora que hicimos que también estaban muy muy sabrosas. E incluso aquella ensalada que hicimos, creo que cuando vino Luisa López, que resolvimos con apio. Que el apio también en ensalada está muy 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 rico. Así que todos aquellos que están todo el día pensando que aquí estamos haciendo cosas súper engordantes, están súper equivocados. Porque aquí hacemos cosas engordantes, pero también hacemos muchas historias con verdura, muchas ensaladas, porque nos gusta. Nos gusta lo verde. Hacemos una especie como de canutos con las hojas. También podéis hacerlo con las tijeras o como queráis, ¿eh? Y en la última parte de la cocción de esta sopa lo que haremos será integrar todas estas hojas verdes de acelga para que cuezan muy poquito tiempo, para que queden bien bien verdes y para que la sopa quede superior. Así que aquí me quedo cortando estas hojas de acelga y en un segundo seguimos. No os olvidéis, más o menos media hora de cocción, controlando el borbotón, que tampoco nos hierva demasiado. En el momento que esto arranca el hervor, bajamos la intensidad para que la cocción sea muy muy suave y en un periquete nos vemos. Hoy voy a la báscula también, ¿eh? Joder, qué nervios. He bajado fijo, ¿eh? Estoy en plan súper torpedo últimamente. Con una confianza en mí mismo del copón. Me ponen ahí un bocadillo de tocineta y yo como mirando para el otro lado como si fuera un filósofo griego, como ignorando y tal. Increíble. Robin Food. Más o menos media hora de cocción. Arriba abajo es igual. El resultado, bueno, pues es una especie como de inicio, como de porrusala, de porro patata. Es verdad que mucho porro y poca patata, porque estamos a dieta. Pero bueno, esto, bueno, ya es la base de un caldo bastante reconfortante que a mí me gusta mucho, Y a partir de aquí lo que vamos a hacer es, bueno, pues 2 variaciones. Para arrancar, con un poquito del resto de aceite que nos queda del día. Me suelo guardar, joder, suelo andar con unos nervios del copón con el tema del aceite, pero con un poquito de resto, más o menos con este resto que tengo en la botella, me vale para la ensalada de la noche. Así que voy a añadir un poquito de grasa, teniendo en cuenta que también toda esta grasa que vamos a añadir, fijaros dónde va a ir a este caldero, y este caldero al final, bueno, pues lo vamos a ir repartiendo durante todos los días de la semana, así que tampoco es el aceite, todo el aceite que nos vamos a comer hoy, así que podría darle un poquito a la bomba para que subiera un poco de aceite, pero bueno, tampoco se trata de andar en plan afanoso. Aquí lo que vamos a hacer es una especie, bueno, pues de refrito de ajos en un poquito de aceite de oliva, que sabéis que es algo que también hemos hecho muchas veces para muchísimas preparaciones. Sabéis que nos gusta derramar, bueno, pues los sofritos de aceite con ajos calientes en muchísimos purés y en muchísimas sopas, porque es algo que han hecho nuestras abuelas toda la vida. En este caso, no hará falta colar, porque sabéis que cuando, bueno, no estamos de dieta y comemos una sopa, lo que solemos hacer es, bueno, pues un refrito con ajos con bastante más aceite, y habitualmente lo que yo suelo hacer es escurrir ese aceite a través de un colador para que los ajos no caigan en las sopas, pero en este caso, como hay muy poquito aceite, lo que no voy a hacer es colarlo, y en este caso sí lo que voy a hacer es meter los ajos dentro también. Así que vamos a dejar que estos ajos vayan tostándose piano piano. Y como habéis visto, tengo una sopera, porque por un lado nos vamos a servir, bueno, pues una sopa muy tradicional y muy rica, sin triturar, que va a ser una de las 2 sopas que vamos a confeccionar, y con esta batidora lo que haremos en un tupper, bueno, pues es hacer otra sopa triturada. Esa sopa triturada lo que llevará serán esos quesos que tengo ahí, que están descremados, y la sopa estará mucho más ligada. Al final es lo mismo, lo que pasa es que tendremos la sensación de que estamos comiendo 2 sopas distintas. Lo mismo que cuando hacemos lentejas. Bueno, pues nuestra amona o nuestra madre, bueno, pues de repente a los 2 días nos sirve esas lentejas convertidas en puré, que al final es lo mismo, pero no es lo mismo, con los picatostes y todos estos rollos. Y viene a ser lo mismo. No hay nada peor para la alimentación, estés a dieta o no, que el aburrimiento. Así que lo que tenemos que hacer es intentar que nuestra comida sea entretenida. Y sobre todo, pues no hay peor historia también que estar constantemente comiendo por la misma sopa toda la semana. A mí no me molesta, hay gente que no le hace nada de gracia, a mí me encanta. Si está bueno, no me canso de comer algo.
Pero hay gente muy especial. Me estoy acordando ahora de mi sobrino y mi cuñado, que son dos, joder, como súper exquisitos, que de repente mi hermana hace algo maravilloso, lo guarda en la nevera y al día siguiente no lo quieren, que me parece como, pero ¿qué esto que es? ¿La casa de los Rockefeller o qué? Yo me lo como todo. ¿Veis? Que el ajo ya está bien tostado. Con ese poquito de aceite lo que hacemos es añadirlo a nuestra sopa hirviente. Dejamos que este ajito con el poquito de aceite se nos integre en la sopa. Y ahora lo que vamos a hacer es coger el vaso de una batidora. Vamos a añadir primero un poco de salsa de soja, que también es otro sazonador súper rico para este tipo de historias de dieta. Y sobre todo la salsa de soja al final es una especie como de concentrador de sabor, ¿no? Al final, bueno, pues viene a ser como... Bueno, cuando potencias con levaduras muchos alimentos, al final hay muchas historias derivadas de la levadura que sirven para darle potencia y sabor a muchas preparaciones. Y la soja al final hace, bueno, pues esa misma labor, ¿no? Tiñe un poquito el caldo, le da cierto color como de consomé, como de untuosidad. Y luego, sobre todo aquí, lo que hay es mucho, mucho sabor, que es de lo que se trata. Y lo que os digo es que vamos a coger parte de esta sopa, que huele a ajo muy apeteciblemente. Vais a ver. Y lo que vamos es a triturarla. Yo hay veces que tengo como mono de porrusalda, y no sé si os pasa a vosotros, pero si llevo muchos días sin comer porrusalda, de repente me entra como el antojo de comer porrusalda. Y últimamente también me está pasando lo mismo con el brócoli y con la coliflor, que si de repente llevo como muchos días sin comerlos, me entra como ataque de querer comer coliflor o brócoli. Cogemos todas nuestras hojas de acelga y lo que hacemos es meterlas en el fondo de nuestra sopera. Esto también os aconsejo que si no vais a comer la sopa en el momento, que a veces puede pasar que tenéis, bueno, pues la base resuelta y de repente la vais a cenar. Lo que tenéis que hacer es coger las hojas de acelga y tenerlas en la nevera y añadirlas en el último momento. Tampoco pasa nada si las añadimos, las cocemos y esto está durante muchos días en la nevera. Estará muy sabroso, lo único que al final pasará es que la sensación será distinta porque las hojas de acelga perderán bastante coloración. Esto vamos a dejar que esté hirviendo a fuego muy suave durante unos pocos minutos más. Y esto es una sopa ya súper sabrosa. Y aquí lo que vamos a hacer es añadir nuestros quesitos, que al final van a hacer, bueno, pues el papel de la mantequilla o de la nata o todas estas historias. Y lo que vamos a hacer es triturar. Luego haremos salchichas aliñadas, no os olvidéis, Yo no me privo ni de salchichas ni de hamburguesas. Luego explicaré qué es lo que hay que hacer. Tener aliados, tener un buen carnicero, eso es fundamental. Y convencerle para una astucia que vais a ver en unos segundos. Bien, bien triturado. Esto también podríamos haberlo triturado con un poquito de acelga. Lo que pasa es que yo quiero que esta sopa sea como más verde y que esto quede como más cremoso, como más blanco. Esto está listo para comer ya, Podéis añadir un poco de zumo de limón, que también le va muy bien el zumo de limón a las sopas, porque la acidez levanta mucho el sabor. Ahí también podéis añadir un yogur desnatado, bajo en calorías, aparte del quesito que he añadido. Esto ya es una de las sopas. Fijaros la sopa que tengo aquí, tengo un caldero para toda la temporada. Es una de las sopas y la otra, lo que haremos será guardarla en el tupper en la nevera. Es lo mismo, pero no es lo mismo. La voy a probar. Joder, bien cremosa. Ha formado hasta espumilla arriba. Con la sensación de que hemos añadido nata o así. Buah. Buah, está súper buena. Esto dejamos que enfríe. Incluso hay un truquillo aquí que vais a ver ahora, que van a aparecer tres sopas distintas. La sopa triturada, esta, y este poquito de sopa, este poquito de crema lo añadís aquí. Y tenéis tres sopas distintas. Porque ese triturado al final le va a dar al caldo una apariencia muy distinta. Seguimos con nuestras salchichas aliñadas, No dos sopas en una, tres.